Buenos días, mi nombre es David Alejandro León Martínez y el día de hoy estaremos hablando sobre conducción en estado transitorio. En el estado transitorio el calor se transfiere de manera no uniforme hasta que el sistema logra una distribución constante en la temperatura. En este tema vamos a ver a desarrollar varios subtemas como los que vamos a ver a continuación. A continuación tenemos cómo vamos a ver desglosadamente los temas. Tenemos conducción en estado transitorio, que sería el tema principal. También tenemos como 2.1 análisis por parámetros de transitorio. El 2.2 pared plana. 2.3 sistemas radiales. Y 2.4 que es aplicación y análisis numéricos. Tanto en diferencias finitas como en volumen finito. A continuación vamos a hablar un poco sobre este tema, de lo que va a venir desglosado. Dice, la transferencia de calor es un fenómeno presente en muchos procesos industriales y técnicos. Dentro de ella, la conducción en estado transitorio se da cuando la temperatura de un cuerpo cambia con el tiempo, antes de alcanzar su equilibrio térmico. Comprender este tipo de comportamientos permite analizar cómo el calor se propaga y se distribuye entre distintos materiales cuando se someten a varias temperaturas. Para estudiar este fenómeno se utilizan diferentes métodos como análisis por parámetros transitorios, los modelos de pared plana y sistemas radiales, que ayudan a simplificar y representar el flujo de calor en diferentes geometrías. Además se aplican métodos numéricos como las diferencias finitas y los volúmenes finitos, de lo cual vamos a estar hablando el día de hoy. A continuación vamos a hablar del primer tema que dice conducción en estado transitorio. La conducción en estado transitorio ocurre cuando la temperatura dentro de un cuerpo cambia con el tiempo, a diferencia del estado estable, donde la temperatura se mantiene constante. Este proceso se presenta cuando un material sufre un cambio brusco de temperatura, como calentarse o enfriarse. Durante este estado el calor se transfiere dentro del cuerpo hasta alcanzar una temperatura uniforme. Este fenómeno es común en equipos electromecánicos como motores, transformadores o sistemas de refrigeración, donde las piezas se calientan al operar. Pues aquí nos da un claro ejemplo en donde lo podemos encontrar, más que estamos ambientados en la ingeniería electromecánica, que sería como los transformadores, como los podemos ver que sean transformadores como los que tenemos en la vía pública, transformadores mm, de pedestal de cristal, con motores síncronos, asíncronos, que es donde se produce se produce calor. La transferencia de calor por conducción depende de tres factores principales: las propiedades del material, como la conductividad térmica, que aquí la tenemos representada como K, la densidad, que sería P, y el calor específico, que es igual a Cp. Condiciones de frontera: la temperatura o flujos de calor impuestos en la superficie del cuerpo. Y el tiempo: el intervalo durante el cual ocurre el cambio térmico. Estas son los tres factores principales: propiedades del material, condiciones de la frontera y el tiempo. Aquí tenemos sistema de capacidad concentrada, PUMS. Se utiliza la temperatura dentro del cuerpo, es prácticamente uniforme. Número de Biot es 0.1. Ejemplo, un pequeño tornillo de acero calentado que se enfría en el aire. Sistema de conducción transitoria unidimensional. Ocurre cuando las variaciones de temperatura se producen en una sola dirección. Ejemplo, una pared gruesa o una lámina que se calienta solo de un lado.
Conducción transitoria multidimensional. Se considera cuando el calor fluye en dos o tres o distintos lados, como en una pieza sólida con formas irregulares. Aquí tenemos los factores que afectan la conducción transitoria. Por ejemplo, aquí nos marca material del cuerpo, tamaño y forma y condiciones externas. En la primera nos dice que los metales como el cobre o el aluminio se calientan y se enfrían más rápido por su alta conductividad térmica. En su tamaño o en la forma, los cuerpos pequeños suelen adaptarse más rápido a los cambios de temperatura. Condiciones externas: la velocidad del aire o el tipo de aislamiento modifican el tiempo de respuesta térmica. Bien, aquí entonces nos da que las condiciones externas pueden afectar mucho acá, que sería la conductividad térmica. ¿Por qué? Porque son condiciones externas que pueden provocar o que se caliente, que dure más tiempo en calentarse o se caliente menos tiempo. A continuación vamos a hablar del análisis por parámetros del transitorio, que sería el tema 2.1. Aquí nos dice que el análisis por el parámetro transitorio se utiliza para estudiar cómo cambia la temperatura de un cuerpo con el tiempo, cuando ocurre una transferencia de calor no estable. Este tipo de análisis permite conocer el comportamiento térmico de los materiales y predecir la evolución del calor mientras el sistema pasa del estado inicial al estado estable. En este proceso podemos decir que la temperatura no es constante, sino que varía tanto con el tiempo como con el espacio. Por ello, el estudio requiere considerar ciertos parámetros que influyen directamente en la velocidad y distribución del calor del cuerpo. Principales parámetros del análisis. Por ejemplo, aquí vamos a tener la temperatura inicial T y temperatura ambiente como tiempo. En la temperatura que posee el cuerpo antes de iniciar el proceso de la transferencia de calor representa condiciones de partida del sistema. Vamos a poner aquí un pequeño ejemplo que sería como la pieza de metal que sale de un horno a 150 grados antes de ser enfriada al aire. Temperatura ambiente. En la temperatura del medio que rodea al cuerpo, como el aire, el agua, actúan como referencia térmica, ya que con esto podemos determinar la dirección del flujo de calor del cuerpo más caliente al más frío. Ejemplo, el aire puede estar a 25 grados, 20 grados, 15 grados. Esto refiere que puede enfriar una barra de cobre. Y en el tiempo, inicia el periodo durante el cual ocurre el proceso de calentamiento o enfriamiento. Cuando más tiempo pase, menor será la diferencia de temperatura. Cuando mayor tiempo pase. En el otro tiempo, T indica el periodo durante el cual ocurre el proceso de calentamiento o enfriamiento. Cuanto más tiempo pase, menor será la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el medio, hasta que llegue a un equilibrio térmico. El equilibrio térmico sucede cuando dos cuerpos alcanzan la misma temperatura. Por ejemplo, si tenemos una pieza de cobre que la sacamos a 150 grados y el ambiente está a 25 grados, el equilibrio se alcanza cuando la pieza de cobre o de metal alcance a emparejar la temperatura del medio ambiente, que ya serían los 25 grados. Difusión térmica. En una propiedad física de la materia mide tan rápido que se propaga el calor en su exterior. Se define como A igual a K sobre PC.
donde tenemos que K es la conductividad térmica, watts sobre metros Kelvin. P es igual a densidad, kilogramos sobre metros cúbicos. Y Cp, que es el calor específico. Un pequeño ejemplo, que sería que imaginemos una esfera de aluminio con un diámetro de 5 centímetros que se calienta a 150 grados y luego se coloca en agua a 25 grados. Los parámetros serían que, por ejemplo, tenemos T1, que sería los 150 grados, porque recordemos, vamos a comparar, por decirlo, la referencia y lo que tenemos en el medio ambiente. En este caso sería una esfera de aluminio que, con un diámetro de 5 centímetros que está a 150 grados. Después tenemos el ambiente que dice se coloca en agua a 25 grados. Y tenemos que K, que es la conductividad térmica, es de 205 watts sobre metros Kelvin. P, que sería 2700 kilogramos sobre metro cúbico. Y Cp, que sería 900 J sobre kilogramos Kelvin. Con estos valores se obtiene una difusión térmica alta, lo que significa que la esfera perderá calor rápidamente. El análisis con los números de Biot y Fourier permiten estimar el tiempo necesario de la temperatura dentro de la esfera, que disminuya, por ejemplo, hasta 60 grados. Y así consecutivamente hasta llegar a un emparejamiento térmico. Pared plana es el tema 2.2. Dice, una pared plana es un modelo utilizado en la transferencia de calor por conducción, especialmente estando en estado transitorio. Se trata de un cuerpo sólido con geometría simple, generalmente con espesor uniforme, donde el calor se transfiere principalmente en una dirección, una unidimensional. Eso quiere decir que está en una sola dirección. Este modelo es fundamental para analizar paredes, láminas metálicas, paneles aislantes y otras estructuras presentes en el sistema electromecánicos industriales, en la industria. A continuación tenemos que el espesor constante es L. El calor influye de un lado a otro y se considera que la pared tiene superficies planas y paralelas. Propiedades de la materia uniforme: conductividad térmica K, densidad P, calor específico Cp y constantes en todas las paredes. Dirección unidimensional del calor. La transferencia se produce principalmente a lo largo del espesor, simplificando los cálculos. Aquí tenemos que la pared plana es un modelo fundamental en el análisis de la conducción de transferencia, ya que permite simplificar el estudio del flujo de calor unidimensionalmente, en una sola dirección. Ecuación en la pared plana. Para la conducción unidimensional del estado transitorio, la ecuación se expresa de la siguiente manera, que sería AT igual a sobre A2T sobre AX2, donde tenemos que T, que es la temperatura, grados, o K, que es la cantidad, T, que vamos a hacer el tiempo en segundos, X igual a posición a lo largo del espesor, y A, que es la difusividad térmica del material. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo que nos indica que si tenemos una pared de acero de 5 centímetros de espesor expuesto al aire
a 25 grados. Una cara está inicialmente a 100 grados. El calor se transfiere hacia la superficie del contacto con el aire. Con el tiempo, la temperatura en toda la pared se iguala gradualmente con el ambiente. El análisis permite calcular la temperatura en cualquier punto de la pared y estimar el tiempo necesario para alcanzar la condición cercana al equilibrio térmico. Entonces, pues estas ecuaciones nos ayudan a, como aquí nos explica, que es para calcular en cualquier punto y tener una dimensión del tiempo en que pueda alcanzar ese equilibrio térmico en cualquier punto de la pared, ya sea una pared de, este, 5 o 6 metros, en cualquier punto podemos obtener por aproximado de en cuánto alcanzará el equilibrio térmico. Este es el tema 2.3. Vamos a hablar sobre el sistema radiales. En los sistemas radiales podemos decir que son aquellos donde la transferencia de calor por conducción ocurre direccionada en dirección radial, es decir, del centro hacia la periferia o viceversa. En ese tipo de análisis, pues normalmente lo que vamos a observar van a ser cilindros o esferas. Pues, va a ser como en tuberías de fluido, donde tendríamos que calcular la transferencia o algo por el estilo. Aquí nos indica que podemos observarlo como en tuberías, motores, tanques de presión, a diferencia de las paralelas o planas. En los sistemas radiales el calor se desplaza en línea recta y aquí vemos que es a través de capas concéntricas, lo que requiere considerar la variación del área a medida que aumenta el radio. Aquí vamos a ver unas pequeñas características principales que serían como geometría circular o esférica. El flujo de calor sigue radios desde el centro hacia la superficie exterior, o también como las propiedades del material y análisis unidimensionales radial, que podemos simplificar o considerando que la temperatura puede cambiar con el radio, no con el ángulo ni con la altura, sino con el radio. Va a ser nuestra guía. Aquí vamos a ver la importancia de los sistemas radiales, más que nada, porque pues aquí nos va a permitir diseñar cilindros, tubos, tanques de manera eficiente y nos va a ayudar a predecir gradientes de temperatura y tiempos de calentamiento o enfriamiento. Vamos a ver que nos va a ayudar mucho, por ejemplo, en las bombas, en los motores, intercambiadores de calor, compensores, donde se puede ver partes cilíndricas o esféricas. Aquí nos da un ejemplo de un motor eléctrico de rotor cilíndrico. El análisis radial del calor ayuda a asegurar que el núcleo y el recubrimiento del rotor no excedan temperaturas críticas, aumentando la vida útil del equipo. Aquí nos ayudaría a mantener siempre una variable y no exceder este, los niveles críticos de temperatura en los motores, porque nos puede afectar en la vida útil, tal cual, bajando el rendimiento del motor, sobrecargando y quemando los motores. Puede que si el nivel crítico, la temperatura excede el nivel crítico de un motor, puede llegar a quemarse o incendiarse, quemar los circuitos o quemarse fuego. Este, Aquí tenemos cómo se representa, que tenemos que T es igual a temperatura, T minúscula igual a tiempo, R radio, A función térmica, N1 para cilindros y N2 para esferas. En esta ecuación permite predecir cómo cambia la temperatura en función del radio y del tiempo.
teniendo en cuenta la expansión del área con el aumento del radio. Un ejemplo común es una tubería metálica caliente por donde circula vapor. El núcleo de la tubería se encuentra a 150 grados y el exterior se encuentra en contacto con el aire a 25 grados. La conducción radial hace que el calor fluya del centro de la superficie, aumentando gradualmente la temperatura en el exterior hasta alcanzarse al equilibrio con el ambiente. En aplicaciones industriales, este análisis permite dimensionar el espesor de tuberías y recubrimientos térmicos, evitando pérdidas de calor o daños por sobrecalentamiento. Como lo comentamos anteriormente, pues, este, los daños por sobrecalentamiento pueden llegar a repararse con algún mantenimiento preventivo o ya llegar a hacer un mantenimiento correctivo, porque pues puede llegar a quemarse lo que estamos ocupando, ya sería un motor, eh, compresores, cambiadores de calor. A continuación estaremos hablando del 2.4, que es aplicación de análisis numéricos, y vamos a hablar sobre las diferencias finitas y el volumen finito. En muchos casos, resolver la ecuación de conducción en estado transitorio de manera analítica suele ser un poco difícil o imposible, especialmente en geometría compleja o con condiciones de frontera variables. Para estos casos se utilizan métodos numéricos, siendo los más comunes como el método de diferencias finitas o el método de volumen finito. Estos métodos permiten aproximar la distribución de temperaturas en el tiempo y en el espacio mediante cálculos discretos utilizando computadoras para procesar grandes cantidades de datos. Vamos a hablar sobre el método de diferencias finitas, que también se puede dar como FDM. El FDM consiste en reemplazar las derivadas de la ecuación de la conducción por diferentes diferencias entre puntos discretos. Se divide el cuerpo en una sola malla de nodos a lo largo del espacio y el tiempo. La ecuación diferencial se convierte en ecuaciones algebraicas que relacionan las temperaturas de los nodos vecinos. Este es útil para paredes planas, cilindros o sistemas geométricos simples. Por decir un ejemplo, si se desea analizar la temperatura a lo largo de una barra metálica durante el enfriamiento, se divide la barra en 10 segmentos y se calcula la temperatura en cada nodo en intervalos de tiempo pequeños, obteniendo así la evolución de la temperatura en toda la barra. Para el método de volumen finito, que sería FBM, se basa en conservar la energía en volúmenes discretos que cubren toda la región del estudio. El dominio se divide en pequeños volúmenes de control que se aplica a la ley de conservación de energía. El volumen permite manejar geométricamente complejas y condiciones de frontera variables de manera más flexible que en las FDM. Ejemplo práctico, en un intercambiador de calor con tubería, aletas complejas, el FBM permite calcular la distribución de temperatura en cada volumen de control, asegurando que el diseño sea eficiente y seguro. A continuación tenemos ventajas del análisis numérico, donde podemos ver que en este caso pues nos permite resolver problemas donde no existen soluciones analíticas, facilita el estudio geométrico irregulares y condiciones cambiantes, nos ayuda a optimizar los diseños térmicos antes de construir los prototipos en físico. La aplicación de métodos numéricos como diferencias finitas y volumen finitos
Es fundamental para el análisis de conducción transitoria, especialmente cuando la geometría o las condiciones hacen que las soluciones analíticas no sean complicadas o imposibles en este caso. Gracias a estos métodos, pues podemos predecir la evolución térmica y optimizar diseños y prevenir fallas en sistemas, por ejemplo, electromecánicos o en otro aspecto. Esto ha sido todo y muchísimas gracias.